Buenos días, somos estudiantes de MDZ del segundo semestre de la Universidad de la Amazonía. En este momento nos encontramos en la Granja Santo Domingo, en el anfiteatro de anatomía. En esta oportunidad vamos a exponerle el esqueleto apendicular del bovino con sus respectivas articulaciones y sus accidentes óseos. Nuestro grupo está conformado por Darwin Felipe Jamiel, John Michael Romero, Daniel Fernando Cuscue y quienes habla Sebastián Celis Collazos. Aquí tenemos el esqueleto de un bovino, en el cual encontramos el esqueleto apendicular, que se conforma del miembro anterior o torácico, que es esto que encontramos aquí, y el miembro pelviano o posterior. El miembro anterior se conforma por la escápula, el húmero, el radio y la ulna, los carpos, metacarpos y falanges, y algunos sesamoideos que encontramos detrás de las falanges. En el pelviano encontramos lo que es el coxal, el fémur, el hueso patelar, la tibia y una fíbula no tan desarrollada. También encontramos los tarsos, metatarsos y las falanges. Los huesos son órganos rígidos que forman el endoesqueleto de los animales vertebrados. Sus funciones son el sostén del cuerpo, asegurar la locomoción corporal, protección de los órganos blandos en las regiones del tórax y de la pelvis, así como del sistema nervioso central, cerebro y médula ósea. Además, el hueso contiene órganos hematopoyéticos importantes en el metabolismo de minerales del organismo. Y los accidentes óseos son todas aquellas depresiones y relieves presentes en la superficie ósea, como por ejemplo, ángulo, que es un puente de unión de dos bordes o superficies que se intersectan. Proceso es cualquier eminencia o engrosamiento natural de un hueso, especialmente la que no sea separada por completo del hueso de cual forma parte. Borde, porción expuesta de un labio superior o del inferior. Cabeza, extremidad superior del cuerpo, término general que se aplica a la extremidad ensanchada o primera de un órgano o parte. Cóndilo, proyección redondeada o hemisférica de un hueso, suele articular con una excavación correspondiente en otro hueso. Cresta, proyección o reborde especialmente eminencia ósea estrecha y alargada. Cuerpo, se aplica a la porción principal de una parte, una estructura o un órgano anatómico. Epicóndilo, eminencia ósea ubicada encima de un cóndilo. Espina, prominencia puntiaguda de un hueso. Fisura, hendidura cuya existencia en unos casos resulta normal y en otras su aparición es de origen patológico. Entre las clasificadas como normales se encuentran las fisuras o cisuras cerebrales, las existentes en otros huesos, fisura orbitaria, fisura petrosfenoidal y patológicas fisura anal. Foramen, agujero u orificio en determinadas partes del hueso para los vasos y nervios. Fosa, depresión de un hueso que recibe con frecuencia un hueso que se articula. Línea, tira, estría, banda o reborde estrecho, a menudo es el trazo imaginario que conecta diversos puntos anatómicos de referencia. Meato, abertura o paso, término general con el que se designa una abertura o un paso del cuerpo en forma de tubo o canal. Surco, hendidura, ranura o repliegue de presión lineal. Trocánter, prominencia grande para inserciones musculares, mayor que el tubérculo o la tuberosidad. Tuberosidad, elevación o protuberancia, término general de nomenclatura anatómica para las estructuras de este tipo, por lo general para inserciones musculares. Y tubérculo, tuberosidad pequeña. Las articulaciones es la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se estabilizan mediante ligamentos que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos que se intersectan en sus proximidades. La parte de la anatomía que se encarga de su estudio de la articulación es la artrología. Las funciones más importantes de las articulaciones son
construir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo y facilitar movimientos mecánicos y proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. Bueno, aquí tenemos el hueso de la escápula, que es un hueso de tipo plano triangular, perteneciente al esqueleto apendicular de la región de la caja torácica. Tiene como funcionalidad proteger los órganos blandos. Entre los accidentes óseos en la cara lateral podemos encontrar el borde craneal, el borde caudal y el borde dorsal. También podemos encontrar el ángulo craneal, el ángulo caudal y el ángulo ventral. En esta parte podemos encontrar todo lo que es la espina, la tuberosidad de la espina y lo que es el acromión, algo particular en los bovinos y en otras especies y que no se presenta en el equino. Tenemos la fosa infraespinosa, la fosa supraespinosa, el cuello de la escápula. Tenemos lo que es por esta parte la tuberosidad supraglenoidea, la tuberosidad infraglenoidea, la cavidad glenoidea, la incisura glenoidea y medialmente podemos encontrar lo que es el proceso coracoides. También podemos encontrar lo que es la fosa subescapular, las superficies serratas, que es esto, que dan inserción al músculo serrato ventral. Bueno, en las articulaciones de la escápula podemos encontrar que dorsalmente se articula con las costillas en una articulación que recibe el nombre de articulación cisarcosis, con un tipo de movimiento de abducción y aducción. Este tipo de articulación está unida mediante los músculos serratos y podemos encontrar ventralmente la articulación escapulohumeral, que es la articulación de la escápula con el húmero, que es más o menos así. Este tipo de articulación tiene el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Este tipo de articulación recibe un nombre según su superficie, el cual es enartrodial, y recibe un nombre fisiológico, el cual es diartrosis. El medio de unión de este tipo de articulación es el líquido sinovial. Aquí tenemos el húmero, es un hueso tipo largo del esqueleto apendicular igualmente, de la región del antebrazo. Tiene como funcionalidad ayudar a la locomoción y sirve como soporte. Entre sus accidentes óseos podemos encontrar de vista cranealmente lo que es la tuberosidad mayor, que es toda esta, la tuberosidad menor, el surco intertubercular, las fascias del músculo infraespinoso, la tuberosidad deltoidea, la fosa radial, la tróclea, el cóndilo medial, el cóndilo lateral y más caudalmente podemos encontrar lo que es la cabeza del húmero, el cuello del húmero, la tuberosidad redonda mayor, la tuberosidad redonda menor. Entonces la fosa del olecranon, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Tenemos lo que es la cresta supracondilar lateral, tenemos el foramen nutricio principal y en una vista más dorsal podemos encontrar lo que es la cima prismática. En una vista más lateral podemos encontrar lo que son las líneas para el músculo tríceps braquial. Y también podemos encontrar lo que es la cresta del húmero. Bueno, en las articulaciones del húmero
podemos encontrar en la parte más proximal del húmero lo que es la articulación escapulohumeral, donde se articula la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, como ya se mencionó anteriormente. En la parte más distal del húmero podemos encontrar que se articula el húmero con el radio y con la ulna. Este tipo de articulación recibe el nombre de articulación húmero-radioulnar, como se puede apreciar aquí, donde se articula la tróclea del húmero con la superficie articular humeral del radio, y de igual manera también se articula el olecranon con la fosa del olecranon. Bueno, este tipo de articulación es de movimiento, flexión y extensión, como se puede apreciar aquí. Recibe un nombre según su superficie, el cual es condilar, un nombre fisiológico, el cual es diartrosis. El medio de unión de este tipo de articulación es el líquido sinovial y el nombre topográfico es el codo. Tenemos el hueso, lo que es el radio y la ulna. Estos huesos son de tipo largo, pertenecientes a la región del antebrazo. Tienen como funcionalidad ayudar a la locomoción y soporte. Entre sus accidentes óseos podemos encontrar en una vista cranealmente lo que es el olecranon, la tuberosidad del olecranon, podemos encontrar lo que es el proceso ancóneo, la incisura troclear, la superficie articular humeral, la tuberosidad radial. Podemos encontrar esa parte, lo que es el cuerpo del radio, el proceso estiloideo radial, y en una vista más caudal podemos encontrar lo que es el proceso coronoideo medial, el proceso coronoideo lateral, el cuerpo de la ulna, el proceso estiloideo ulnar. Bueno, en una vista dorsal podemos encontrar lo que es la fosita glenoidea lateral, la fosita glenoidea central y la fosita glenoidea medial. Bueno, en una vista ventral podemos observar lo que es la tróclea del radio. Y en una vista más lateral podemos encontrar lo que es los espacios interóseos, el espacio interóseo proximal y el espacio interóseo distal. Bueno, en las articulaciones del radio y la ulna, como se mencionó anteriormente, por la parte más proximal tenemos lo que es la articulación húmero-radioulnar, que es en la que se articula con el húmero. Y en la parte más distal tenemos que se articula el radio, la ulna con los carpos, y este tipo de articulación recibe el nombre anatómico de radioulnocarpal. Este tipo de articulación tiene un movimiento de flexión y extensión. El nombre según su superficie articular es condilar. El nombre fisiológico es diartrosis. El medio de unión de este tipo de articulación es el líquido sinovial y el nombre topográfico es el codo. Bueno, y también tenemos lo que es la articulación radioulnar, que es la que articula al radio con la ulna. Este tipo de articulación tiene el nombre de sinartrosis debido a que es una articulación inmóvil. Bueno, el medio de unión de este tipo de articulación es el tejido fibroso y el nombre topográfico que se ubica es en el antebrazo. Bueno, aquí tenemos lo que es los carpos. Podemos apreciar que en lo que es el bovino, el número de carpos total son 6. Entonces tenemos lo que es el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo ulnar, y por la parte más caudal vendría a estar lo que es el carpo accesorio, que no se encuentra presente en este espécimen. Por esa parte también tenemos lo que es el carpo 2+3 y lo que es el carpo 4.
En las articulaciones de lo que es el carpo tenemos más proximalmente lo que es la articulación del radio con la primera fila de carpos. Recibe un nombre de articulación radiocarpal, como ya se explicó anteriormente. Tenemos también lo que es la articulación de los carpos entre ellos, o sea, la fila proximal con la fila distal. Este tipo de articulación recibe un nombre anatómico, el cual es articulación intercarpal. Su región topográfica es la mano, la muñeca. Tenemos que esta articulación es de tipo diartrosis. El nombre según su superficie articular es artrodial. El tipo de movimiento es deslizamiento y el medio de unión es el líquido sinovial. También tenemos por la parte más distal lo que es la articulación del metacarpo con la fila distal de los carpos. Esta articulación recibe un nombre anatómico, el cual es articulación carpo-metacarpal. Esta igualmente es una articulación diartrosis, el nombre según su superficie articular es artrodial y el tipo de movimiento es deslizamiento. El medio de unión es igualmente líquido sinovial. A continuación, demostraré el hueso metacarpo. Les diré algunas generalidades, funciones y accidentes óseos de este hueso, perteneciente al miembro anterior. El metacarpo forma parte de la mano. Está formado por los huesos metacarpianos y generalmente se le conoce como la región de la caña. Tenemos que el hueso metacarpo presenta un gran metacarpiano interno, que es el resultado de la función del tercer metacarpiano, que es este, y el cuarto metacarpiano, y un pequeño metacarpiano externo, que es el quinto metacarpiano, que lo tenemos aquí en este lado, que no está tan desarrollado como los que ya se mencionaron anteriormente, pero es muy importante señalarlo. La función del hueso metacarpiano es que sirve de sostén de la palma de la mano y le permite la inserción del músculo para realizar movimientos como llevar al pulgar al centro de la palma o flexionar las articulaciones metacarpianas. A continuación, les mostraré los accidentes óseos del metacarpo en su parte dorsal. Encontramos la tuberosidad del metacarpo 3, encontramos el canal metacarpiano proximal, que es este, y encontramos la unión del metacarpo 3 con el metacarpo 4. Entonces, por lo tanto, este sería el metacarpo 3 y el metacarpo 4. Tenemos el surco longitudinal dorsal y la incisura intertroclear, que es esta. El canal metacarpiano distal, que es este, y la tróclea metacarpiana, que es esta, tróclea metacarpiana. Por lo tanto, el metacarpo tiene dos trócleas metacarpianas, una lateral y una medial. Con la vista palmar también encontramos los metacarpos 4 y el metacarpo 3 en su vista palmar. Tenemos el canal metacarpiano proximal, tenemos el canal metacarpiano distal, que es este, que es aquí. Tenemos el surco longitudinal palmar, que es todo este que encontramos aquí. Y también pues encontramos la incisura intertrocleatérica y la tróclea metacarpiana. En la vista proximal encontramos la fascia articular del carpo 2 y 3, que es toda esta, y la fascia articular del carpo 4. En la vista distal del metacarpo encontramos los siguientes accidentes óseos. Encontramos el cóndilo axial, que es ese, que encontramos uno lateral y uno medial. También encontramos el cóndilo abacial, que son estos, en las dos trócleas le encontramos. También encontramos el arete óseo, que también se encuentra en las dos trócleas. La tróclea metacarpiana, que ya se había mencionado anteriormente,
y la incisura intertroqueal. El hueso metacarpiano, al igual que todos los demás huesos, tiene una vista lateral y una vista medial. En la parte proximal encontramos la articulación carpometacarpiana, que se encuentra en la fila distal de los huesos de los carpos, los cuales se articulan con los huesos metacarpianos. Esta articulación, la cual ya fue mencionada anteriormente por nuestro compañero, cumple esta función de articular los carpos con los metacarpianos, pero cabe resaltar que en esta porción se articulan los carpos 2 y 3 y en esta el carpo 4. En la parte de las articulaciones encontramos que en los rumiantes el metacarpo 3, que es toda esta porción, y el metacarpo 4 están fundidos en buena medida en un solo dedo. Las superficies articulares distales se mantienen separadas y cada una de ellas se articula con la primera articulación metacarpofalángica. Cabe resaltar que en esta falta el metacarpo 1 y el metacarpo 2, mientras que el metacarpo 5, el cual es este, no es tan desarrollado como estos, por lo tanto se considera que es un poco rudimentario, pero sí está presente en los bovinos. En esta porción, la cual encontramos la articulación de los gran metacarpianos, la cual es la unión del tercer y cuarto metacarpiano, tenemos que está unida por medio del tejido fibroso. El nombre fisiológico de esta articulación es sinartrosis y más específicamente una sindesmosis. Tenemos que esta articulación pues no presenta movimiento y está presente en los metacarpos en la porción de la mano. En el esqueleto apendicular del bovino, y más específicamente en el miembro anterior de este, en la parte más distal encontramos las falanges, que tienen ciertas articulaciones. La primera articulación que encontramos de la falange es la articulación metacarpofalángica, que es la que une la articulación de los metacarpos con las falanges. Tenemos cierta articulación en los dos extremos distales independientes de los huesos metacarpianos 3 y 4 se unen por sus trócleas, las trócleas, que estas son las trócleas del hueso metacarpiano. Entonces las trócleas son las que hacen unir a las falanges proximales de los bovinos. Se tiene que son dos falanges proximales de los bovinos. Y tenemos los huesos sesamoideos, que son estos, que en cada falange proximal se unen dos para ayudar a articular la articulación metacarpofalángica. Ambas articulaciones metacarpofalángicas son gíngulimos y funcionan como articulaciones alternativas. Entonces, encontramos que la articulación metacarpofalángica está ubicada topográficamente en el menudillo. Está unida por medio de unión del líquido sinovial. El nombre fisiológico que recibe esta articulación es diartrosis y el nombre según la superficie es condilar. Los movimientos que cumple o hace funcionar esta articulación es de flexión y extensión. En el miembro pelviano encontramos el coxal. El coxal forma el cinturón pelviano y está compuesto por tres huesos, que son el ilio, que es esto, el isquio y el pubis. La función principal del coxal es articular el esqueleto axial con el miembro inferior, conectando la columna vertebral con el fémur a través de la cintura escapular. Los accidentes óseos del coxal son los siguientes: la fascia ilíaca, que es esta,
la fascia auricular, que es esta que encontramos aquí, y toda esta se conoce como la fascia sacropelviana. Encontramos también la tuberosidad, el tubérculo púbico ventral, que es este, pero solo se encuentra una porción. También encontramos la tuberosidad sacral, que es esta, y la tuberosidad coxal, que es esta. También encontramos la cresta ilíaca, que es esta, la línea arcuata, que es esta que encontramos aquí, y también encontramos el tubérculo del músculo psoas menor, que es este que está aquí. También encontramos el área medial del músculo rector femoral, que es esta, encontramos aquí. También encontramos la eminencia iliopúbica, que es esta. En la vista caudal encontramos la fascia glútea, encontramos la tuberosidad isquiática, que es esta, la tuberosidad isquiática, la tuberosidad dorsal, que es ya donde se divide la tuberosidad isquiática, que es esta, y la tuberosidad lateral, que es esta, y la tuberosidad ventral. En la vista dorsal encontramos el foramen obturador, que es este, las ramas caudales del pubis, que son estas, y las ramas craneales del pubis. ¿Listo? ¿Qué son estas? Encontramos el acetábulo y en la posición lateral encontramos también el área lateral del músculo recto femoral, que es esta de aquí. También encontramos la incisura isquiática mayor y la incisura isquiática menor. En la porción del acetábulo encontramos la incisura acetabular craneomedial, que es esta que encontramos acá, y la incisura acetábulo caudomedial, que es esta que encontramos acá, y la incisura del acetábulo lateral, que es esta que encontramos acá, y la fosa del acetábulo, y la fascia lunata, porción mayor, y fascia lunata, porción menor. La primera articulación que encontramos es la articulación sacroiliaca, la cual es la articulación que une el sacro con el ilio. Esta articulación la encontramos topográficamente en la parte de la pelvis. Está unido por medio del líquido sinovial. El nombre fisiológico de esta unión es diartrosis y nombre según la superficie es una artrodial, y sirve para los movimientos de deslizamiento. Tenemos el fémur, es un hueso de tipo largo, conforma el segmento del muslo, participa en la cinemática del cuerpo y además tiene a su cargo importantes funciones de carga y de sostén, como en el caso del húmero. La superficie de este hueso se caracteriza por las áreas de origen y de inserción de grandes porciones de músculos y de sus tendones, y en ellas se destacan llamativas prominencias, crestas y fosas óseas.
La cabeza del fémur se articula con el acetábulo del coxal en su epífisis proximal y por medio de la articulación coxofemoral. Su medio de unión es líquido sinovial, el nombre fisiológico es diartrosis, superficie articular en artrodial, con movimiento de flexión y extensión, aducción, circunducción y rotación lateral y medial. En su epífisis distal se articula con la patela, y la tibia por medio de la articulación fémoro-tibiopatelar. Entonces, su medio de unión es líquido sinovial, su nombre fisiológico es diartrosis, superficie articular gínglimo con movimiento de flexión y extensión. La articulación del fémur y la patela es una articulación deslizante en la que la patela se articula sobre una amplia superficie de la tróclea del fémur y se desliza sincronizadamente con el movimiento de la articulación del fémur y la tibia sobre esta última. En la articulación del fémur y la patela existen ligamentos que sirven para la fijación de la patela al fémur y ligamentos del tendón terminal del músculo cuádriceps femoral, dentro del cual la patela se encuentra incluida como un hueso sesamoideo. Por otro lado, la articulación del fémur y la tibia es una articulación alternativa, incongruente e incompleta, en la que los fuertemente encorvados cóndilos del fémur se enfrentan con la superficie articular proximal de la tibia. La congruencia de las dos superficies articulares es compensada, en este caso, con un menisco por cada cóndilo. La capacidad de desplazamiento de los meniscos posibilita que, además de los movimientos predominantes de extensión y flexión, en esta articulación también pueda realizar un movimiento de rotación. Bueno, ahora le vamos a dar a conocer los accidentes óseos presentes en el fémur. Aquí tenemos la incisura trocantérica, tenemos la cabeza del fémur, tenemos acá el cuello del fémur, tenemos el trocánter mayor, tenemos por este lado la fosa suprapatelar y tenemos la tróclea del fémur. En la vista caudal tenemos la fosa trocantérica, nuevamente la cresta intertrocantérica, tenemos el trocánter menor, tenemos un foramen nutricio principal, la fascia áspera, la fosa supracondilar lateral, la fascia poplitea, tenemos el cóndilo medial, cóndilo lateral y tenemos una fosa intercondilar. En la vista dorsal tenemos tenemos la fovea de la cabeza femoral y pues tenemos nuevamente los accidentes ya presentados anteriormente. En la vista ventral tenemos la tróclea del fémur, tenemos el labio lateral, el labio medial, los dos son los labios de la tróclea. Tenemos la fosa extensoria, tenemos la fosa intercondilar y tenemos nuevamente pues los cóndilos. Bueno, como les comentaba anteriormente, esta es la patela, es un hueso de tipo sesamoideo, conforma el segmento del muslo y su función es reducir la fricción y modificar la presión que produce el movimiento. Su cara craneal sirve como superficie de inserción muscular en su sector proximal. Su cara medial se amplía para formar el proceso cartilaginoso como soporte para el fibrocartílago parapatelar medial. Bueno, tenemos en el hueso patelar pues encontramos unos accidentes óseos como es la base, el apex,
la cara articular y el proceso cartilagineo. En su cara craneal encontramos la fase o la cara craneal. Después del fémur y la patela se articula el hueso, la tibia y la fíbula. Este es un hueso de tipo largo, conforma el segmento de la pierna y su función es de locomoción y soporte. La fíbula se adosa lateralmente a la tibia y se ubica casi totalmente paralelo a ella. No llega hasta los cóndilos distales del fémur, por lo que todo el peso del cuerpo es sobrellevado exclusivamente por la tibia. En consecuencia, el desarrollo de la estructura de sus paredes es mayor. La involución filogenética de la fíbula ha avanzado comparativamente más que la ulna. Así, la fíbula del bovino es rudimentario y el extremo distal de la fíbula en el caballo se ha fusionado completamente con la pared lateral de la tibia. En los carnívoros y en el cerdo la fíbula llega a tener el largo de la tibia, pero su desarrollo es mucho más débil. La tibia se articula con la fíbula por medio de la articulación tibiofibular. Su medio de unión es tejido fibroso, nombre fisiológico sin artrosis, sin desmosis, y no tiene movimiento. Los accidentes óseos presentes en la tibia y la fíbula son los siguientes. Tenemos la eminencia intercondilar, tenemos el surco tuberosidad tibial, tenemos la fíbula, tenemos la tuberosidad tibial y tenemos el maleolo medial. Tenemos el tubérculo intercondilar lateral, el tubérculo intercondilar medial, tenemos el cóndilo lateral, tenemos el cóndilo medial, tenemos las líneas del músculo popliteo y las líneas musculares. Tenemos el surco extensorio, el surco extensorio tibial, tenemos el área intercondilar craneal, el área intercondilar central y el área intercondilar caudal. Ventralmente tenemos el surco maleolar, tenemos el maleolo medial, la fascia articular maleolar, la cloquia tibial, que es todo esto, el arete articular, la garganta lateral y la garganta medial. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer los huesos metatarsianos. El gran hueso metatarsiano está dividido en tres, el metatarso 3 y el metatarso 4. Aproximadamente unos 3 centímetros mayor que el correspondiente metacarpiano. Su cuerpo está comprimido transversalmente y se presentan 4 caras, que es la cara distal, la proximal, craneal y caudalmente. El surco de la cara dorsal es ancho y profundo. En la cara plantar se observan surcos variables y el foramen proximal. De esta superficie no perfora el cuerpo, sino que pasa oblicuamente a través de la extremidad y se abre en la parte plantar de su superficie proximal. En el ángulo medioplantar del extremo proximal presenta una carilla para articularse con el pequeño hueso metacarpiano. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer los accidentes óseos del metatarso. Tenemos el metatarso 4, el metatarso 3, el surco longitudinal dorsal, incisura intertroclear,
canal metatarsal distal y la tróclea metatarsal. Con la vista plantar, y aquí tenemos el metatarso 3, el metatarso 4, el canal vascular, que es esta parte, el canal metatarsal distal, surco longitudinal plantar, incisura intertroclear y tróclea metatarsal. Es esta parte. Aquí vamos a dar a conocer la vista proximal, que es toda esta. Tenemos el canal vascular, fase articular del tarso 1, fase articular del tarso 2 y el 3, fase articular centro cuartal, que es esta y es toda esta parte. Listo. Bueno, continuamos con la vista distal, que es toda esta parte. Tenemos el cóndilo axial, el cóndilo abaxial, el arete óseo, que lo encontramos en juntas partes, la tróclea metatarsal y la incisura intertroclear.